Muy buenos días. Antes de que el presidente de ACDE, el contador Carlos Borba, le dé la bienvenida, les recuerdo el formato del ciclo Uruguay 2030, Proyecto de Nación. Tenemos una primera presentación, 2 rondas, una primera presentación de 20 minutos cada uno y luego una ronda de 5 minutos cada uno de los rectores que están acá presentes, haciendo comentarios sobre lo expuesto en la primera ronda. Y el orden de presentaciones, como ellos tienen una hojita en la mesa, comienza con Eduardo Casarotti, luego sigue Jorge Grunberg, Santiago Pérez Castillo y Rodrigo Arocena, las 2 rondas en el mismo orden. El presidente de ACDE, entonces Carlos Borba, le va a dar la bienvenida. Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos una vez más a este ciclo que, como muchos de ustedes ya saben, surge como una forma de pensar y de generar un ámbito de reflexión respecto del país al que creemos que se debería apuntar. Y la idea ha sido siempre elevar las miras y imaginarnos 20 años para adelante como una forma de evadirnos un poco del inmediatismo y del mero cálculo en función de periodos de gobiernos y buscar consensos de una manera más liberados, mirando 20 años para adelante. Así han pasado por este ciclo diferentes actores políticos de distintas generaciones. Hemos convocado también a economistas con diferentes visiones y algunos analistas destacados también han estado en él. Como teníamos previsto, pensábamos que correspondía ahora que convocáramos a otro tipo de actores de nuestra sociedad, vinculados a actividades específicas, a las que les asignamos singular importancia, relevante, como son los centros de estudios, tanto aquellos dedicados a la docencia como a la investigación. Y es así que estamos recibiendo hoy a 4 rectores de otras tantas universidades de nuestro país, a los que agradecemos especialmente su presencia hoy acá y su disposición a acompañarnos. El doctor Rodrigo Arocena, el doctor Jorge Grunberg, el padre Eduardo Casarotti y el doctor Eduardo Pérez de Castillo han comprendido nuestra preocupación y además nuestra vocación por generar encuentros donde, respetando las ideas de todos y cada uno, tengamos por finalidad no otra que la de provocar cambios positivos para nuestra sociedad. La educación es para ACDE como una obsesión. Quienes la conocen a ACDE saben que es así, desde muchísimos años a esta parte. Y hoy más que nunca, porque estamos viendo un presente muy complejo, por calificarlo de alguna manera, y por la certeza de que ese presente seguramente tendrá una incidencia significativa en nuestro futuro. Por eso la convocatoria a estos connotados actores de la educación terciaria, y por eso también fuimos un poquito más allá de lo que habitualmente hacemos en este ciclo, en donde, como muchos saben, hacemos 3 preguntas, es lo que hemos hecho hasta ahora, a los expositores. ¿Qué Uruguay aspiramos a tener para el 2030 en la visión de cada uno? ¿Qué objetivos de mediano y largo plazo deberíamos plantearnos para llegar a ese país deseado? ¿Y en qué aspectos principales debería Uruguay enfocarse y lograr la excelencia para alcanzar esos objetivos? Esas eran las 3 preguntas. Pues bien, a nuestros invitados de hoy, además de dichas preguntas, le hemos agregado una inquietud adicional, que es ¿qué debería hacerse actualmente a nivel de la educación terciaria para viabilizar los objetivos a futuro que ellos mismos estén planteando? Somos conscientes que no es una pregunta fácil de responder, sobre todo porque se vincula a múltiples aspectos y dependerá del enfoque que cada uno le dé, pero
Por ejemplo, cómo se vincula la educación terciaria y el mercado de trabajo, un mercado que está cambiando rápidamente, vertiginosamente. Cómo acompañamos esas nuevas demandas de conocimiento, cómo logramos que haya sinergia entre la educación privada y la pública, cómo atendemos a las nuevas generaciones, cómo hacemos que las nuevas generaciones le encuentren sentido a lo que están haciendo adentro de las universidades, porque eso es lo que les va a permitir hacerlas propias. Cómo inculcamos valores, casi nada, y podríamos seguir, pero dejemos a nuestros invitados, a quienes volvemos a reiterar nuestro agradecimiento, para que nos den su autorizada versión sobre los hechos que cada uno considera más relevantes, que es los objetivos a alcanzar en este ciclo, que es pensar el futuro, pero encontrar pasos concretos que deben comenzar a darse hoy para que lleguemos a ese país que estamos imaginando. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Realmente es un gusto poder participar de este encuentro, poder hacerlo aquí con un público tan connotado. Recién el presidente de ACDE decía que los actores somos también los que vamos a presentar importantes. Yo creo que hablamos también en nombre de una cantidad de gente que trabaja con nosotros, que nos apoya y que de alguna manera también nos ayuda a pensar estos desafíos para adelante y el país que tenemos por delante. Así que agradezco especialmente a ACDE la oportunidad que nos da, es la segunda vez, creo, por lo menos desde que yo soy rector, de poder encontrarnos en esta mesa algunos de los rectores de las universidades del país. Creo que es interesante este ámbito de encuentro para... Ya esto solo me parece que es un punto de las cosas que habría que hacer para el país que queremos para dentro de 2 décadas. Entonces me parece que vale la pena este ámbito de encuentro, de discusión, de debate, en el que podamos articular y enfrentar juntos y resolver juntos los importantes problemas que tiene el país. Yo voy a hacer lo siguiente ahora, no voy a presentar solamente algunos datos y algunas cifras en la pantalla. Yo les voy a presentar 4 puntos en el tiempo que tengo disponible. Primero voy en una breve introducción que no deja de ser un poquitito general, ¿qué Uruguay aspiramos tener en el 2030? Va a responder a esa pregunta en 5 o 6 puntitos breves. Después lo que yo creo hoy es el desafío más importante para el país, en este momento, en esta coyuntura histórica y sobre todo también pensando en el futuro para las 2 décadas. Creo que ahí vamos a coincidir varios en el diagnóstico y en la propuesta. Un país con mejor educación y un país con mayor integración social. Voy a dar algunos números de cómo está la educación hoy, ya los conocemos, pero me parece interesante ver los números en las décadas pasadas y ver cómo el problema es fuertemente estructural, decir algunos objetivos que yo creo que tiene que plantearse el país en este tema para el corto y el largo plazo, y después algunas estrategias concretas para alcanzar esos objetivos. Después esto sería el segundo punto. El tercer punto, ¿qué debería hacerse actualmente a nivel terciario para viabilizar estos objetivos a futuro? No creo que me dé el tiempo, pero después también algunas estrategias para lo que yo entiendo un país productivo. O sea que serían 4 puntos los que van a estructurar esta breve presentación. Con respecto al primer punto, vamos a sacar una dificultad con las hojas. ¿Qué Uruguay aspiramos tener en el 2030? 5 puntitos tengo aquí, se los voy a leer. Un país más productivo y más competitivo, un país más integrado al mundo en términos comerciales. 5 puntitos, un país más productivo y más competitivo, un país más integrado al mundo en términos comerciales, un país social y geográficamente integrado, un país más educado y un país más fuerte en valor. Entonces yo voy a describir brevemente, me parece que hay 5 puntos acá importantes para el país que queremos para el futuro. Un país más productivo y más competitivo, que sea capaz de aprovechar las oportunidades que hoy ofrece el mundo para asegurar mejores condiciones de vida a los uruguayos. Este tema de la productividad, yo no soy capaz de hablar extensamente del tema de la productividad, en la Facultad de Empresas, que hay varios actores acá, es un tema que yo creo que preocupa muchísimo, hay gente muy capacitada para hablar de esto, pero yo creo que este es uno de los temas fundamentales del país del futuro. Distribuir está bien, pero en el mediano plazo las buenas condiciones de vida no se aseguran repartiendo. Tenemos que producir más y con costos competitivos. 2 problemas, producir más y con costos competitivos.
Esto requiere incorporar tecnología, bajar los costos asociados a la ineficiencia y a la burocracia, darnos reglas de juego claras y mejorar la organización de nuestros procesos. Todo esto yo creo que el país lo requiere y los actores sociales tenemos que avanzar esto. De manera muy especial, esto supone disminuir nuestra dependencia del precio internacional de los commodities agrícolas. Me doy cuenta que digo cosas que se dicen, pero me parece importante tenerlas claras. Tenemos que apostar a la integración vertical, crear cadenas de valor sobre aquello que sabemos hacer mejor, como la producción agropecuaria, los servicios, el turismo. El país ha avanzado bastante en esto, pero me parece que todavía tenemos que seguir avanzando y especialmente la educación terciaria tiene que tener mejores titulaciones para avanzar en la incorporación de valor en las cadenas productivas. Y deberíamos también aprender a incorporar aquello sobre lo que no tenemos experiencia, nuevas fuentes de energía, el tema de la megaminería. Me parece que a veces la discusión que estamos teniendo en el Uruguay no es muy abierta todavía, con criterios de protección, evidentemente, del medio ambiente, y con cuidado de las futuras generaciones, pero también con el aumento de la productividad del país. Entonces, un país más productivo y más competitivo. Un país más integrado al mundo en términos comerciales. Este es un tema que desde las universidades creo que podemos hacer mucho, sobre todo generando gente con capacidad de ser operativamente integradora. En un mundo que tiende a organizarse en grandes bloques y zonas de libre comercio, no podemos quedar aislados ni limitados a una única opción problemática como es el Mercosur. Precisamos una diplomacia comercial dinámica y abierta que nos ayude a insertarnos mejor en el mundo. Esto sí creo que nos falta mucho todavía. Tenemos que tener una participación activa en los ámbitos de negociación multilateral. Un país chico está obligado a ser un país abierto al mundo. Tenemos que prepararlo para hacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que acá, decía recién, necesitamos tener mejores operadores, y salir al mundo mejor y tener mejores operadores comerciales. Creo que también las universidades queremos formar mejor gente en ese sentido. El tema que me parece más importante, y voy a hablar sobre esto un poquitito enseguida, un país social y geográficamente integrado, donde nacer en un hogar pobre no sea una condena y donde nacer en un lugar apartado no tenga un alto costo en términos de oportunidades. Tenemos que superar las fracturas y divisiones que se han abierto en las últimas 2 décadas. Creo que todavía estamos a tiempo de reaccionar. Si conseguimos ser eficaces a corto plazo, podremos revertir los procesos de deterioro que venimos viviendo. Si demoramos otros 20 años en reaccionar, van a haber desaparecido los últimos puentes y las últimas referencias en común. No es posible, yo creo que esto no es posible en este pequeño país, que una sociedad de apenas 3 millones de personas, sin crecimiento demográfico importante, se resigne a la fragmentación social. Tenemos que actuar ya, a través de políticas sociales eficaces y de una política educativa renovada y ambiciosa. Y yo siento que tenemos resignación en este tema, en este momento. También de políticas de empleo dirigidas a los jóvenes y de políticas de apoyo a la pequeña y mediana empresa. Junto con esto, un país más educado, donde la educación formal vuelva a ser una fuente de oportunidades para todos y una base para el desarrollo económico y social. A mí no me gusta volver para atrás, pero creo que en este punto tenemos que volver al Uruguay de principio del siglo XX. Yo todavía pienso mucho en mi padre, en mi abuelo, en mi bisabuelo. Mi bisabuelo vino de Italia, no sabía leer ni escribir. Mi abuelo aprendió a leer y a escribir, fue solamente maestro. Mi padre fue profesional. Estas oportunidades no las tienen nuestros hijos. Hoy no las tienen nuestros hijos en todo el Uruguay. O sea, los hijos de los analfabetos en este país no van a ser profesionales dentro de 10 años. Esa es la verdad. ¿Y por qué los hijos de los analfabetos a final del siglo XIX o a principios del XX podían ser profesionales? ¿Cómo no podemos lograr volver al país que teníamos? Creo que acá tenemos un gran desafío, sobre esto voy a hablar un poquito más en detalle. Y un país más fuerte en valores, vengo un poquitito impactado por la publicidad que ha hecho El Espectador de la Sociedad del Espectáculo de Vargas Llosa, pero creo que sí, que la banalización de la cultura nos está matando a todos, especialmente en el Río de la Plata. Y creo que acá también tenemos que tener una ciudadanía consciente de sus derechos y de sus deberes, que exija sanamente a sus gobernantes, que cuente también con una sociedad sensible hacia las privaciones y hacia la injusticia, que practique una solidaridad eficaz y un respeto activo, un país donde amplias capas de la población puedan acceder a los bienes de la cultura, escapando a la espiral de la banalización y de la espectacularización sin límites ni pudor. La vida cultural de una sociedad no se mejora prohibiendo ni imponiendo, sino poniendo amplias capas de la población en condiciones de hacer elecciones más ricas. Esto es un poco la introducción, son los 5 puntos que me parecen importantes, sobre eso podríamos debatir y discutir mucho más, pero creo que vamos, creo que acá necesitamos, el rector Grunberg lo decía también en algunas, un proyecto a largo plazo,
con desarrollo sustentable, con cohesión social, y creo que todavía no nos hemos puesto de acuerdo. En algunos temas estamos más de acuerdo, sobre todo los temas que tienen que ver con las políticas productivas, pero la educación, por ejemplo, tenemos que conversar mucho más y ver qué queremos para adelante. Entonces tenemos que ponernos más de acuerdo, tenemos que generar un diálogo, tenemos que generar un debate más abierto y generar políticas para adelante que sean sostenibles en el tiempo. Y después, también con una estructura institucional que sea más estable. Creo que estamos dependiendo mucho con esta discusión entre lo jurídico y lo político, pero evidentemente las últimas discusiones sobre la estructura institucional del país sigue siendo débil y entonces creo que ahí necesitamos una estructura institucional más fuerte, una estructura del Estado de Derecho más fuerte, necesitamos también políticas públicas más estables para adelante. En todo esto que les dije, entre estos 6 puntos que les dije, yo creo que hay un desafío fundamental, que es el país educado e integrado. Y quizás aquí le voy a mostrar algunos números. El problema central que tiene el Uruguay, a mi juicio, es este nudo que ya tanta gente ha dicho para terminar la educación media. A mí me gustaba mostrar algunos números más globales. Voy a mostrar 2 números que tienen que ver con el estancamiento y la inequidad en la educación uruguaya. Algunas son cifras internacionales que me parece interesante mirarlas también en conjunto. Si ustedes ven ahí en la gráfica sobre el estancamiento, esa es una gráfica que va desde el año 1991 hasta el 2008. Los datos están tomados del Instituto Nacional de Estadística, los toma UNICEF en el informe que hace en el 2010 sobre universalización de la educación media en Uruguay, pero evidentemente eso habla, el dato de abajo es la educación media superior, o sea, el bachillerato terminado, el dato intermedio es la educación media básica y el dato de arriba es la primaria. Esos números hablan claramente de los logros que ha tenido el país, en educación primaria es clarísimo. Hablan también de cómo los problemas que tiene una educación media básica y de los serísimos problemas que tenemos para culminar los estudios. Pero lo que habla también es que la gráfica esa son la estabilidad que tienen, es una estabilidad terrible. O sea, es una estabilidad que atraviesa todos los gobiernos desde que empezó la democracia hasta ahora. Y no hemos resuelto este problema y no estamos en condiciones de resolverlo todavía si no cambiamos la estructura que tiene la educación del país. Entonces me parece que este es un dato interesante a tener en cuenta. Estos números estos comparan un poco la prueba que se hace a los 15 años de edad. Son cifras que son un poquitito más discutibles quizás, pero bueno, quería mostrar también cómo nos hicieron la prueba PISA en matemática en el 2006, en el 2009. Ustedes pueden ver cómo Argentina, Brasil, Chile y Colombia tienen datos distintos en números absolutos con nosotros, pero en números relativos todos han crecido, salvo nosotros, que en matemática estamos igual, en el 2006 y en el 2009. En la prueba de lectura hemos mejorado un poquito, pero bueno, algunos otros países, como ustedes pueden ver, han mejorado un poquitito más. Nuestros números igual siguen siendo buenos con respecto a la región, como pueden verlo, pero evidentemente el crecimiento es el problema que tenemos. Ay, tengo que tener cuidado, estoy tocando acá. Estancamiento en términos comparados. Me parece que es el dato más interesante y el más preocupante también. Culminación de la educación secundaria superior. Esto también está tomado entre los años 1990 y 2005, y ahí podemos ver cómo estábamos nosotros. En la parte de abajo es en el 1990, la parte más clara, el azul más claro. El porcentaje que terminaba está ahí, el 30% más o menos. El 2005, 39%. Fíjense los demás países de la región cómo están y cómo han avanzado. Bueno, Chile evidentemente ha dado un salto impresionante en este sentido, ya lo sabíamos, pero estábamos más o menos en el promedio de la región y ahora estamos muy, muy por debajo del promedio de la región. Este es un problema serio del estancamiento de la educación en Uruguay. Con respecto a la inequidad, este dato debo reconocer que me impactó, lo tomé del informe de educación superior que hace CINDA y Universia. Este dato habla cómo es la participación del quintil más pobre en la educación de América Latina y el Caribe. Y como ustedes pueden ver, antes de Honduras estamos nosotros. O sea, solamente, y este número es cerrado, el promedio que tiene Uruguay es más bajo, solamente el 2,2% participa de la educación superior en el país. Fíjense la diferencia con otros países como Ecuador, Chile, Argentina. Creo que acá tenemos un problema serio. Este informe también tiene otro dato, que es el grado de desigualdad de la participación. Mide cómo participan los quintiles más ricos con respecto a los quintiles más pobres y muestra las oportunidades de participación que tienen los quintiles más ricos en la educación superior respecto a los quintiles más pobres. Como ustedes ven también, de vuelta, estamos un poquitito por detrás de Honduras. Un chico del Uruguay tiene 20,5 más oportunidades de participar de la educación superior si pertenece al quintil más rico que si pertenece al quintil más pobre.
Estos son números que a mí me parece, son números comparados de la región, que me parece que hablan de la realidad de la educación en Uruguay. Podemos decir estos datos no son correctos, estos datos son internacionales y dónde están tomados. ¿Qué dice el MEC de estos datos? ¿Qué decimos desde adentro de nosotros? Y bueno, lo tenemos acá. ¿Cómo es tasa de egreso por ciclo educativo en Uruguay según el quintil de ingreso que pertenecen las personas? Y ahí tenemos cómo termina la educación media. El quintil más pobre dice el 7,8. ¿Cómo termina la educación media? El quintil más rico, el 70%, con los promedios que tenemos ahí. Si vamos a la culminación de la educación superior, el quintil más rico, el promedio igual es bajo, el 52,2%. Esta es una gráfica que estabiliza los años 2006-2011. Esto está tomado del logro educativo del MEC, del Ministerio de Educación y Cultura, la información que hace anualmente. 52,2% del quintil más rico. Del quintil más pobre, el 1,63% logran terminar la educación superior. Yo creo que estos son números que hablan en el fondo del problema que tiene el país desde hace ya varias décadas. Acá tenemos también, tomado también del MEC, cómo es el nivel que alcanza la población más alta según los quintiles. El quintil de menores ingresos solo un 1,4, fíjense que este número es un poquitito inferior, esto es en el año 2010, al promedio que yo decía que era 1,6, y el quintil más rico, el 50,3. Bueno, son números anuales, el otro era el promedio. Pero fíjense, también aquí vemos claramente la desigualdad que hay en la participación de la educación superior del país. ¿Qué ha logrado esto a lo largo de tantas décadas? Algo que es un fenómeno que todos vemos en el país, que la suma del estancamiento más la inequidad ha logrado esto que es la fragmentación social. Si yo tuviera que hacer una reflexión sobre la fragmentación social, yo la diría desde este punto de vista, y que es el siguiente. Ustedes saben, yo soy sacerdote. Ahora estoy de rector de la universidad. Yo viví 10 años en el Cerro. Trabajé en una parroquia en el Cerro 10 años. Trabajé como educador de jóvenes durante 10 años. Me tocó trabajar, por suerte, con gente con mucha capacidad de liderazgo. Es más, en la parroquia donde yo estaba, era la época de la ocupación del Liceo del Cerro. Los chicos de mi parroquia eran los líderes de la ocupación del Cerro. Y es más, uno de esos chicos hoy es diputado nacional. O sea, gente con muchísimo liderazgo en el barrio. No han terminado el liceo. Tenemos un diputado nacional que es un tipo bárbaro, lo conozco desde que nació, no ha terminado el liceo. Yo me acuerdo que discutía con él y le decía, el drama que vos tenés es que la participación política no te va a dejar terminar el liceo. Y no ha terminado el liceo, eso no puede pasar. No puede pasar que partidos políticos en nuestro país no dejen que su juventud termine el liceo, sobre todo si son los más talentosos. Este es uno de los problemas que tiene el país. El problema es que esta fragmentación social que hoy tenemos, acá tenemos un poco el Uruguay que lo podemos dividir, niveles de pobreza, está la costa en amarillo, naranja y en rojo, cada vez más grave. Y después también los niveles de participación de la educación en los sistemas privados, para ver un poquito cómo está el país de alguna manera fragmentado. Yo creo que este es uno de los problemas más serios que tenemos hoy en el país en conjunto y en Montevideo en particular. La falta de puentes, el rompimiento de esta estructura de país que tenemos, y me parece que está producido básicamente por este tema de la educación. La educación ha sido en Uruguay la gran movilidad social y en este momento tenemos esta situación. Y creo que aquí es uno de los desafíos más importantes que tenemos. Yo diría, para mí el drama más grande, sobre todo en las poblaciones más pobres, y uno de los proyectos que como rector de la universidad quiero seguir exponiendo en la universidad, es la falta de horizonte que tienen los chicos en los sectores más vulnerados. Cuando yo trabajaba en el Cerro, yo traje educadores que venían de otro medio, que habían terminado el liceo, que estaban haciendo la universidad. Y en realidad trabajamos muy fuertemente para que terminara el liceo. Logramos una cosa muy buena allá en el Cerro, son casi 100 chicos que hay, que los educadores sean del lugar. ¿Cuál es el drama que yo veo ahora que los voy a visitar? Que los educadores del lugar no han terminado el liceo y que no le pasan a los chicos las expectativas de terminar el liceo. En Uruguay no hay expectativas de terminar el liceo en grandísimos sectores de la población. Eso no pasa en Chile, por ejemplo. Entonces no puede ser. No puede ser que tengamos un país en el cual casi 2/3 de su población, o 1/3, para no ser exagerado, no tiene expectativa de terminar el liceo, no lo tiene en su horizonte vital. El país no va a funcionar si mantenemos estos números para adelante. Entonces, yo creo que acá hay un desafío fundamental para el país. Entonces, yo sinceramente creo y me alegro por lo que decía recién de estar en esta mesa y poder compartir. Tenemos que iniciar una profunda reforma educativa que empiece de la enseñanza primaria con el doble objetivo de aumentar la tasa de egreso de la enseñanza media y mejorar la calidad de sus egresados.
En el mediano y en el largo plazo no hay mejora posible del sistema terciario ni del propio sistema productivo si no se cumple esta condición. Y creo que, apuntando un poco a este objetivo, me doy cuenta que soy un poquito, capaz que hay muchas más cosas para hacer, pero esta es la que yo llevo más en el corazón. Tenemos que disminuir la brecha de los aprendizajes en este país entre los sectores favorecidos y desfavorecidos de la sociedad, entre la población montevideana y la población del interior del país. Yo creo que acá hay un desafío para poder hacer un país productivo que es fundamental. El otro día le decía al ministro Brenta que no vamos a poder desarrollar el país si no tenemos gente educada, y es un programa que tenemos y no lo estamos logrando resolver. Y yo pongo 6 estrategias para una agenda en este objetivo en concreto: lograr una curva de mejora a las pruebas PISA, similar a la que genera el promedio de los países sudamericanos que participan en la prueba, o sea, mejorar en las pruebas PISA. Una segunda estrategia: aumentar la tasa de egreso de la enseñanza media superior hasta alcanzar cifras comparables a los de la región, a los mejores de la región. Creo que Uruguay tendría que tener una prueba de evaluación de lo que está pasando en la educación media al terminar la educación media. Creo que tendríamos que conocer mejor con qué capacidad de aprendizaje egresan nuestros estudiantes del sistema medio, qué trayectorias educativas siguen. Necesitamos mejor información para mejores políticas. Y realmente uno de los problemas que tenemos es que no queremos ver la información que tenemos para desarrollar las políticas que necesitamos. No estamos dispuestos tampoco a ver cuáles son las buenas prácticas para aprovechar las buenas prácticas que mejoran esos indicadores. Creo que también tenemos que diseñar a la educación superior programas de acceso diferenciados que apunten a integrar a los quintiles más pobres de la población a los estudios universitarios. El talento está igualmente distribuido en toda la sociedad. ¿Cómo descubrir y estimular a los mejores? Creo que en la región hay muchas experiencias. Argentina tiene muy buenas experiencias. Acabo de venir de Chile, de un encuentro donde la Universidad de Cuyo de Mendoza me mostró una experiencia espectacular. Una universidad pública que tiene una experiencia de seguimiento, de acceso y de seguimiento de los chicos en una situación de pobreza y desconjuntura social mucho más grave que la nuestra. Me pareció sumamente interesante. Las universidades privadas también, en Colombia, por ejemplo, un programa Puedo Estudiar, se llama el programa, porque puedo, para los quintiles más pobres, que es bien interesante, para entrar a unas universidades más caras de Colombia. Tienen ganas de tener por lo menos el 15% de su población de los quintiles más pobres. Yo también tendría ganas de hacerlo. Para el cuarto punto, enseñanza de grado, rediseñar los programas de grado para favorecer la titulación universitaria, un poco en la línea de lo que se está haciendo en Europa y en otros países de América Latina. El otro día salió en el Observador el éxito que tuvo el rediseño del programa de grado de la Facultad de Economía de la Universidad de la República. Nosotros estamos con un proyecto similar también en nuestra Facultad de Empresas. Yo creo que vale la pena rediseñar los programas de grado. Para eso necesitamos más facilidades desde el Ministerio para poder hacerlo. Apoyar las trayectorias educativas de los quintiles más pobres. No lo voy a decir ahora, pero en mi cabeza tengo varios proyectos y aparte de mi cabeza con la gente, con varios empresarios. Educación para la ciudadanía y la ética personal. Me parece que en la enseñanza de grado son 3 temas que hay que tener bien claros. Después el tema de la inserción laboral. Creo que hay que apoyar más, hay que aumentar las tasas de empleo juvenil en el país. Creo que hay que hacerlo también incorporando conocimiento. Y creo que ahí también hay buenos programas que podríamos hacer para todas las universidades y para todo el país de una manera más oficial. Y después lo que decía recién, creo que el sistema educativo en todo su conjunto necesita mejor información, diseñar un sistema con mejor información para lo que acontece en la educación del país. Gracias. Ya estoy terminando. Tenemos que conocer mejor lo que pasa a nivel de los aprendizajes, culminación de los estudios por quintiles de población, información diferenciada que permita rescatar las mejores prácticas educativas a todos los niveles, cómo estamos gastando, la eficiencia del gasto. Voy a decir simplemente para terminar 3 puntitos, qué debería hacerse actualmente a nivel terciario para viabilizar los objetivos a futuro. Creo que es una buena noticia que el sistema universitario público y privado se siga diferenciando. Necesitamos un sistema terciario más fuerte y más diversificado, que ofrezca opciones atractivas a distintos sectores de la población y que proponga salidas también diversas, desde los diplomas técnicos hasta los postdoctorados. Después también creo que tenemos que fortalecer la educación terciaria no universitaria, pero tenemos un gran problema en Uruguay. La educación técnica terciaria no universitaria no está integrada a la educación universitaria. Es un tema que ha planteado la futura Universidad Tecnológica con bastante fuerza, creo que es un tema importante. O sea, tenemos que integrar la educación
terciaria no universitaria a la educación universitaria, y que un técnico, por ejemplo, en comercio exterior pueda terminar siendo licenciado en negocios internacionales, por ejemplo. ¿Por qué no? Pero eso pasa, supongo que le pasará lo mismo en la UTU, pasa con la UTU, con la Universidad de Tecnología, seguramente pasará con los analistas de programación de la OR. ¿Por qué una persona que inicialmente no terminó el bachillerato decide hacer una tecnicatura, después más tarde termina el bachillerato? ¿Por qué no puede tener un título de grado? El país lo necesita. Si la persona tiene las capacidades, ¿por qué no puede tenerla? Bueno, la ley no nos permite en este momento. Bueno, debemos crear, Uruguay es el único que no la tiene, una agencia nacional de acreditación de programas universitarios que actúe con independencia técnica y en un marco de convergencia con las mejores prácticas regionales e internacionales. Vuelvo a repetir esto, lo vengo diciendo hace tiempazo, pero necesitamos una agencia que nos evalúe a todos por igual, universidades públicas y privadas, en un sistema diferenciado de la educación pública. Eso va a ser cada vez más necesario. Tenemos que renovar los mecanismos de autorización de nuevos programas universitarios, en particular en el sector privado, superando el enfoque actual, que es bastante limitante en el sentido de que nos obliga de alguna manera a muchas formalidades, es más fiscalizador que animador de la calidad. Tenemos que fortalecer los programas como los que tiene la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, que canalizan recursos para investigación y desarrollo hacia el sector universitario en un esquema de estricta pluralidad institucional. Tenemos también que aumentar esos recursos para la investigación y el desarrollo. Y después me parece, en particular, junto con la mejora de los indicadores y de la información, estimular el desarrollo en el área académica de programas de evaluación de políticas públicas, con especial énfasis en las políticas sociales, en las políticas educativas y en las políticas de estímulo a la producción. Bueno, tengo más ideas para decir, pero voy a dejar a los demás rectores que puedan seguir hablando. Me gustaría, a partir de ahora, también desarrollar un diálogo más profundo. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Agradezco a ACDE por la amable invitación. Solamente anuncio que si viene el rector Casarotti no vengo más. Porque trabajé mucho y ya dijo todo. Le voy a preguntar a mi amigo Snowden cómo hizo, pero las mismas gráficas. Es más, hasta dijo las cosas que pensé, no las que escribí, así que debe haber técnicas nuevas. Solo discrepo, como voy a decir algo, ahora en algo con Eduardo, que es en el tema del benchmarking. Ahora voy a hablar un poco de eso. Porque Eduardo decía, tenemos que ponernos como objetivo converger a los promedios de la región, y yo en eso estoy en desacuerdo. Y también más arriba también estoy en desacuerdo. Creo que hay que hacer benchmarking con otras regiones y con otros países. Ahora me voy a explicar. Dado el tiempo limitado que tenemos, lógicamente, me voy a concentrar en solamente un par de ideas, que son las que están ahí. Una es cuál debe ser nuestra meta, cuando pensamos en 2030 o en cualquier otra fecha. ¿Cuál debe ser nuestra meta? El punto central que quiero hacer es que Uruguay se convirtió en un país de ingresos medios y que entonces ahora tenemos por delante el próximo paso, que hay que ver cuál es. Uno puede ser pasar a ser un país de ingresos altos y otro es revertir, como le pasa a la mayoría de los países en realidad, y volver a ingresos medios o bajos. Para pasar a ser un país de ingresos altos hay que hacer muchas cosas que no se han hecho hasta ahora históricamente. Y creo que la única posibilidad hoy en día, con la división geopolítica internacional del trabajo que hay, es transformarnos en un país productor de conocimiento. Si seguimos siendo un país productor y exportador de productos esencialmente primarios, y si seguimos atrayendo inversiones internacionales esencialmente primarias, no vamos a llegar a este objetivo de ser un país próspero. Ahora, para ser un país productor de conocimiento, hay algunos obstáculos formidables por delante, que son los que están ahí. Hoy no podemos alcanzar este objetivo. Con la infraestructura de conocimiento que tenemos hoy, no podemos alcanzar este objetivo.
Yo voy a hablar solamente de dos cosas. Una es que estamos haciendo el benchmarking equivocado, que es a lo que me refería recién, y después, bueno, algún comentario sobre el sistema educativo, que está en la tormenta perfecta, ¿no? O sea, tiene problemas a la vez de cobertura, de equidad y de calidad. Hay países que tienen muy baja cobertura pero alta calidad, hay países que tienen alta equidad con baja calidad. Nosotros hemos logrado entrar en la tormenta perfecta. Y después voy a comentar algo sobre qué reformas deberíamos hacer. Insisto en el benchmarking porque creo que, dado la historia de nuestro país, deberíamos compararnos con los países que han crecido más en las últimas décadas y no con los que han crecido menos. Todos los empresarios, como son ustedes, saben la importancia del benchmarking, que sin benchmarking es muy difícil progresar, pero que hacer el benchmarking equivocado puede ser perjudicial. Nosotros tenemos, creo que hacer algunos cambios culturales para poder ser un país de conocimiento. Y uno de esos cambios culturales es superar el déficit aspiracional que tenemos. Nosotros no tenemos que aspirar a converger al promedio de América Latina, tenemos que aspirar a progresar mucho más. Y no estoy diciendo de compararnos con Francia, ni compararnos con Inglaterra, ni compararnos con Estados Unidos, ni compararnos tampoco con países enormes como China o India. Estoy hablando de compararnos con países que, como les voy a mostrar, hasta hace poco tiempo estaban peor que nosotros en muchos indicadores y que tienen actualmente y en el pasado problemas más graves que los nuestros y vecinos más dificultosos que nosotros. Pues si nosotros nos quejamos del puente, los problemas en los puentes, pregúntenle a Israel qué problemas tiene con los vecinos, o a Taiwán, o Singapur, que tienen problemas bastante más grandes que nosotros. Las universidades tenemos una obligación especial en este sentido, porque las universidades tenemos una responsabilidad social de combatir el parroquialismo. Nosotros tenemos que ser una antena que conecta al país con el resto del mundo y que provee perspectiva. Esa es nuestra responsabilidad social. Nuestro sistema educativo tiene problemas, como decía, de calidad. Las pruebas PISA son un indicador, pero hay muchas otras, pruebas CERCE, TIMSS, en fin, una cantidad. Ahora hay un Instituto Nacional de Evaluación Educativa en el Uruguay, por suerte, que va a aportar en este terreno a conocer más. Hay problemas de cobertura, hay problemas de equidad y también hay problemas culturales. Hay que entender que estos problemas de la educación no son de hoy, no son de este gobierno ni del anterior, son problemas históricos. El Uruguay dejó de mirar la educación, dejó de invertir en educación hace décadas y el resultado es el que tenemos. Y hemos tenido una tendencia a confundir gasto con resultado. Es decir, pensamos que al aumentar gasto hemos de alguna manera hecho un progreso, cuando eso no es correcto. Por último, en esta materia quiero comentar que si bien yo voy a poner el foco en las mejoras de educación, pues el tema que conozco más y que creo que es esencial para el país, hay que recordar que cuando uno hace un proyecto de país, hay que recordar que una educación de calidad no alcanza, hay que evitar el riesgo de pensar que si invertimos todo en la educación, de alguna manera vamos a tener una solución mágica para progresar. Una educación de calidad no alcanza. Caso de Cuba, por ejemplo. Cuba tiene un sistema educativo excelente, de clase mundial, y sin embargo está exportando sus universitarios a trabajar afuera porque no tiene una economía que logre capitalizar esos activos de conocimiento. Ya, habiendo dicho esto, y aprovechando que Eduardo ya presentó una cantidad de cosas sobre desigualdad, yo me voy a concentrar en un punto en particular, que es este. En los quintiles más bajos de la población, es decir, en general, una opción cultural sana para un país es decirle a la gente que estudie. Cuando los hijos quieren transformarse en estrellas de fútbol, un país sano culturalmente le va a decir, mirá, estrella de fútbol,
estrella de rock, narcotraficante. Son carreras de alto retorno, pero altísimo riesgo, de vida profesional corta, ¿eh? En el caso de los narcotraficantes, de vida física corta, muchas veces además. Y entonces un país sano culturalmente a sus hijos le va a decir, bueno, no debería haber dudas de eso. Entre todas las casas de ustedes, los que tienen hijos adolescentes, como tengo yo, vendrán y le dirán que acaban de ver Glee y quieren ser cantantes, bailarines, actores o, por supuesto, jugadores. Y un país sano culturalmente va a decir, no, hay que invertir en educación. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Fíjense, acá yo no voy a publicar un artículo científico con estas cifras porque me fue difícil armarlas. Apliqué unas técnicas econométricas bastante robustas, pero no son para publicar. Si una revista me lo publica, nunca más mando nada a la revista. Pero son lo mejor que se puede hacer con las cifras disponibles. Fíjense ustedes que un niño uruguayo del 20% más pobre de la población, o sea, lo que se llama el primer quintil, tiene una probabilidad de culminar una carrera universitaria, si es de Montevideo, del 1%. Si es del interior urbano, de 0,4%. Estoy leyendo las cifras porque me parece que de allá capaz que no se ven. Si no, no leería PPTs, como le decimos a los profesores de OR. Nunca lean los PPTs. Lo estoy leyendo de PPT porque me parece que no se ve de allá. Y si es del interior rural, desaparece del radar, 0,15%. Ahora, fíjense ustedes que, según un estudio de la ONFI, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que hizo un estudio bastante serio con esto, tiene unos 60.000 niños jugando, ellos calcularon a lo largo de varias generaciones que los que van a terminar jugando en primera división del fútbol profesional van a ser casi 1%. O sea, es mucho más que las probabilidades de un niño del interior urbano o del interior rural de hacer una carrera universitaria. Entonces, ¿con qué credibilidad, con qué autoridad moral le vamos a decir a los niños inviertan en estudiar, terminen el liceo? Claro, no todos van a ser diputados, pero cuando tenemos esta clase de cifras en el Uruguay, no tenemos credibilidad como sociedad para exigir o incentivar a los jóvenes a continuar en el sistema educativo como una de sus, como lo que debería ser su vía al futuro. Fíjense ustedes que esta trampa de la desigualdad no es solamente un tema de equidad, además es un tema profundo de económico para el país, porque en un país de 3,5 millones de habitantes, si nosotros vamos a pensar que nos vamos a transformar en un país de productor de conocimiento solamente con los hijos de los que están hoy acá en el desayuno, no van a surgir muchas startups. Nosotros tenemos que capitalizar todos los activos intelectuales de todo el país, porque somos un país muy chico. En la India, donde hay una inequidad enorme, igual hay 300 millones de personas con educación superior, pero en nuestro país eso no hay. Entonces, no solamente tenemos un imperativo moral de hacer que todas las ciudadanos puedan acceder a la educación superior, además tenemos un interés importante económico en que toda esa ciudadanía pueda acceder a cultivarse. A la larga, el problema es que con estas cifras, con esta clase de inequidad, a la larga se socava la legitimidad de la democracia. ¿Sí? Con el tiempo, las capas sociales excluidas de la población, que es donde hay más niños además, en los quintiles inferiores, van a terminar descreyendo, porque si la democracia, en definitiva la democracia es un pacto de convivencia, no es otra cosa que un pacto de convivencia. En definitiva, van a terminar pensando que quizás hay otras mejores maneras de progresar, si la democracia lo que les ofrece es esta clase de caminos cerrados.
Fíjense ustedes, esto bueno, ya se los mostró Eduardo, incluso hasta usó la misma palabra que yo, que es estancamiento. Estos son los, como ya dijo Eduardo, no logramos progresar en la cantidad de alumnos de bachillerato. Esto le quería mostrar que es una cuestión histórica, ¿no? Fíjense ustedes cómo Uruguay sacó la vista de la pelota en esto. En 1912 había más o menos 2.000 estudiantes de secundaria. 100 años después había 200.000. O sea que aumentó 100 veces la población, se masificó la educación secundaria. Y sin embargo, el porcentaje del producto que a lo largo de 100 años aumentó solamente 13 veces. Esto es un... Y bueno, obviamente a lo largo de esos 100 años hubo gobiernos de todos los colores y militares en el medio y de todo. O sea, nadie lo vio. O sea, la sociedad uruguaya dejó que creciera 100 veces la cantidad de alumnos de secundaria y por alguna razón se le ocurrió que eso se podía atender con un presupuesto que crecía poco y nada. Fíjense ustedes en materia de desigualdad educativa, esto también lo mostró Eduardo, en los últimos 15 años no solamente se mantuvo la brecha, en rojo están los 20% más ricos de la población y en azul los 20% más pobres. Como ustedes pueden ver ahí, hace 15 años había una brecha de más o menos 6 años de educación, esos son los años de educación promedio, y ahora es casi 7 años. O sea que esto viene creciendo. Y esto es la desigualdad educativa medida en el porcentaje de uruguayos con educación terciaria. También, no repito, porque ya lo mostró Eduardo con muy parecido, pero el mensaje acá es que la brecha viene creciendo, que ese es el problema que tenemos. Como decía hoy, yo creo que el único camino, porque tampoco es cuestión de decir hay poco presupuesto, vamos a subirlo, porque no hay de dónde sacarlo. La única manera de poder invertir más recursos en educación y hacer las reformas que hay que hacer al mismo tiempo, porque no se puede gastar sin reformar, no se puede reformar sin gastar en general, pero tampoco se puede gastar sin reformar, o sea, hay que tener cuidado con eso. Pero la única manera que tengamos los recursos es pasar a ser un país de ingresos altos. Los economistas y los cientistas políticos tienen dudas si estamos en qué punto estamos entre ingresos bajos y ingresos medios, dependiendo con quién hable, lo va a poner un poquito para allá. Pero no hay duda que la única manera de conseguir los recursos que necesitamos es pasar a ser un país de ingresos altos. Un país de ingresos altos en la sociedad del conocimiento se basa en un trípode que es el que, como ese, universidades y institutos de investigación y demás que generan conocimiento y conocedores, o sea, personas formadas. Las empresas reciben ese conocimiento, generan bienes y servicios con alto grado de valor, lo exportan y tenemos un Estado presente que provee reglas, corrige fallas de mercado y demás. El problema es cuando este trípode no funciona. ¿Cuándo no funciona? Y bueno, cuando alguno de los nodos toma el lugar de otro. Es decir, si el Estado quiere funcionar como empresa, da problemas. Si la empresa quiere funcionar como Estado, como pasa en algunos países de América Latina, donde hay empresas que capturan al Estado, da problemas. Si la universidad quiere funcionar como una empresa, también da problemas. Si la empresa quiere funcionar como una universidad, también. O sea, la manera de generar valor en la sociedad del conocimiento es que cada uno tenga su rol y que existan los canales de comunicación para generar la tracción necesaria. Fíjense ustedes que estamos lejos de pasar a ningún tipo de ser productor de conocimiento. Fíjense ustedes en la última década, las manufacturas de contenido tecnológico alto, las exportaciones de contenido tecnológico alto del Uruguay siguen estancadas y este es uno de los indicadores fuertes para eso. Y ahora, acá voy a mencionar mi discrepancia, voy a colorear mi discrepancia con Eduardo con relación al benchmarking. Como ven ahí,
Esta es la gente con carreras universitarias terminadas de una cantidad de países, arrancando en 1950, porque me dio un poco de trabajo conseguir estas cifras, pero la perspectiva histórica es muy importante en esto. Fíjense ustedes que hace 60 años estábamos empatados con esta gente. Teníamos más o menos el mismo porcentaje de población con carreras universitarias, con educación superior terminada. Y fíjense ustedes lo que va pasando. Hoy en día, Corea del Sur tiene casi un quinto de la población, ya de más de 25 años con educación terciaria culminada. Singapur nos duplica y Uruguay va bajando. Esto es a lo que me refería con hacer un benchmarking estratégico. Corea del Sur es un país donde los abuelos de los ingenieros que hay hoy en Corea del Sur eran analfabetos. Era un país que estaba ocupado por los japoneses. Bueno, hoy en día Seúl tiene no sé cuántas bombas nucleares que les apuntan adentro de la ciudad, desde Corea del Norte. Es un país que no le faltan problemas. Singapur era un país que era un conjunto de pantanos. Cuando Malasia se hizo independiente, dijo no lo quiero, eso lo dejó de lado. O sea, Singapur quedó ciudad-estado dejada de lado. Y fíjense, sin embargo, además, esto tiene otro mensaje, ¿no? Que es, fíjense que en relativamente poco tiempo pasan estas cosas. Porque a veces la discusión del Uruguay es, y gastamos más porque no se ven resultados. Y bueno, porque los resultados en educación se ven, no sé, en siglos, ¿no? No se ven en siglos. Se ven en décadas o menos, incluso. Fíjense ustedes, cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, obviamente las publicaciones científicas son un indicador central. Fíjense las publicaciones científicas en computación. Yo elegí lo que es mi profesión, ¿tá? Que es la computación. Fíjense ustedes, en los últimos 16 años, Uruguay ha tenido un crecimiento decente, desde nada hasta 50, pero fíjense lo que pasa con demás países. Singapur tiene apenas un poquito más de habitantes que Uruguay. Fíjense, por ejemplo, en el último año en que hay datos, en matemáticas y ciencia de la computación, Corea del Sur otorgó 156 PhDs en computación. Uruguay otorgó 1. Israel 100, Taiwán 108, o sea, las diferencias son enormes. Esto lo comento porque me pasó hace un par de años de atender a un ejecutivo de Google que vino a Uruguay y que estaba pensando en instalarse, y yo hice todo lo posible porque se instale en Uruguay, todas las técnicas de seducción imaginables, y después me dijo, bueno, muy rico el café, pero decime cuántos PhD en matemática y en computación hay en Uruguay. Yo de matemática no sabía, de computación más o menos sabía, le hice la lista, se cuenta con los dedos de 2 manos, hay un par que no quieren trabajar en computación y otro está en un monasterio zen, no sé dónde. O sea, entonces me dijo, con estos números imposible, y bueno, terminaron yéndose a Belo Horizonte, y hace poco conté esta historia en otra conferencia, hace pocos días, y después me mandaron un Twitter diciendo que yo tenía la historia trunca, porque fueron a Belo Horizonte, pero en Belo Horizonte les exigieron, en el gobierno de Brasil, que compraran servidores brasileños, y dijeron no gracias, y fueron a Chile, y ahora están, Google instaló su único centro de ingeniería en América Latina en Chile. Después, para terminar, solamente quiero comentar esto. No hay atajos para progresar. O sea, hay muchas charlas que tengo, hay gente que dice, bueno, vamos a pasar a hacer una sociedad de conocimiento, vamos a crear 8 universidades nuevas, vamos a hacer esto y lo otro. No, no hay atajos, no hay manera de mejorar la educación cuaternaria. La educación cuaternaria está en el corazón de una sociedad del conocimiento. Una sociedad del conocimiento tiene su corazón vital en los doctorados, que es de donde salió Google, por ejemplo, una cantidad de empresas. Es decir, en el ecosistema que forman los doctorados, las universidades, las empresas, ahí está el corazón vital de una sociedad de conocimiento, pero no se puede llegar a una educación cuaternaria de calidad sin primero mejorar la terciaria.
y no se puede mejorar la terciaria sin mejorar la secundaria. Así que no hay atajos, hay una cantidad de cosas que hay que hacer a nivel de la educación secundaria. A mí me parece que en la educación secundaria hay que hacer muchas cosas, pero la que yo haría dos urgentemente. Una es un programa masivo de formación de docentes a nivel de maestría. Esto es un proyecto, yo lo escribí a pedido de alguna gente, lo presenté, y estamos hablando de un proyecto de formar 6.000 docentes en 10 años, que sería un antes y un después para la calidad educativa. No lo inventé yo, esto lo vi en Finlandia, fui allá a hacer un viaje de estudios y encontré cuál había sido la estrategia de ellos. Esto era parte de eso y por eso lo propongo para nuestro país. Sería un gasto de alrededor de 50 millones de dólares por año, que en el presupuesto de ANEP es apenas perceptible. Y lo otro que yo haría es eliminar el régimen de habilitación, permitiendo una flexibilidad muchísimo mayor de experimentación en los estudios secundarios, para que los jóvenes de las distintas partes del país, de los distintos intereses, puedan terminar la secundaria, haciendo que la secundaria, como sistema de servicios que es, se adapte a los intereses y capacidades intelectuales de sus usuarios, y no al revés. Hoy hay un solo modelo, un solo talle de zapato para toda la secundaria del Uruguay, y bueno, no hay que sorprendernos que 2/3 de las personas abandonan. A nivel terciario, hay mucho para hacer. Creo que tenemos que colaborar más entre las universidades. Las universidades uruguayas son todas muy chicas, incluso la universidad pública, como para competir a nivel internacional. Creo que tendríamos que trabajar mucho más juntos, compartir bibliotecas, compartir laboratorios de investigación, compartir infraestructura de Internet, que eso es algo que estamos haciendo desde hace años ya. Estamos ya compartiendo muchas cosas de infraestructura de Internet, pero podemos hacer mucho más. Traer profesores en conjunto del exterior para estar varios años en el país y demás. Creo que tendría que haber un crecimiento de los fondos competitivos para investigación. Esto es una de las cosas que hizo grande Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta la Segunda Guerra Mundial, el sistema universitario norteamericano no era el mejor del mundo, era el alemán. Y previo al alemán era el francés, y previo al francés era el italiano. Los sistemas universitarios cambian. El sistema universitario norteamericano se transforma en líder mundial después de la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas porque hicieron una gran reforma y todos los fondos de investigación, la gran mayoría de los fondos de investigación del país, en lugar de ser otorgados directamente, se hicieron en forma competitiva. Por eso surgen mucho más universidades y por eso además vienen muchos talentos de todo el mundo a trabajar en las universidades norteamericanas. Y creo que trabajar en el tema de la educación híbrida. Uruguay es un país ideal para hacer experimentación de educación online, permitiendo complementar educación a distancia online con los nuevos sistemas MOOC, especialmente con la educación presencial. Y después, bueno, todo eso puede llevar en un lapso de años no excesivamente largo a una educación cuaternaria que hoy en día en Uruguay es embrionaria exclusivamente, muy embrionaria, especialmente los doctorados en ciencias aplicadas en Uruguay cuentan con los datos de una mano, con los dedos de una mano. Así que bueno, muchísimas gracias. Rezongo para Eduardo de vuelta. Buenos días. Por razones de no causarle tortícolis al público de la izquierda, voy a pronunciar mis palabras sentado. Nos propusieron 4 preguntas, la gente de AGDE, a quien agradezco la invitación y felicito la oportunidad de tener este tipo de encuentros en donde exposiciones no comparadas o coordinadas entre manos a veces se superponen y otras veces son muy distintas por sus enfoques. Nos hicieron 4 preguntas, decíamos, y la primera es ¿qué Uruguay aspiramos a tener en el 2030? Roberto ya me escuchó muchas veces y ya sabe. Y yo puse 4 cosas. La primera es un país con bienestar para todos, donde no podemos estar en desacuerdo, donde hay aquí un consenso nacional del 99.9%. Asegurar la totalidad de la población, los medios básicos para llevar una vida decente, para asegurar la dignidad humana. Esto debe ser una política de Estado, esto de combatir a la pobreza, combatir a la indigencia sobre todo y combatir a la marginación o la segmentación
Un país integrado, un país bienestar para todos, primera cosa. Segunda cosa, un país de excelencia, con amplia capacitación que produce bienes y servicios de excelente calidad. Lo fuimos en el pasado. Estuve leyendo un anuario de una empresa terminal de contenedores y era la historia de los 150 años de esa empresa, Cuenca de Plata, Cautonnati, y se veía en los papeles que venían al puerto de Amberes, los productos decían de Buenos Aires, de Fraiventos, de Montevideo, y estábamos allí, entre Fraiventos y Montevideo, no sé si no podríamos más que Buenos Aires. País de excelencia, con amplia capacitación que produce bienes y servicios de excelente calidad. País de excelencia que cultiva las artes, que goza de la cultura en todas sus manifestaciones, que cuenta con pensadores profundos que aportan el camino para una vida lograda, que hay un debate o que presenta un debate o un intercambio de ideas de alto nivel, segunda cosa. Tercera cosa, un país de gente sabia, parecido al anterior, pero no exactamente igual, porque la sabiduría no significa grandes titulaciones o vasta erudición. San Agustín afirmó que la sabiduría era la moderación de ánimo, por la que se conserva un equilibrio sin derramarse demasiado ni encogerse más de lo que pide la plenitud. Cuarta cosa, un país alegre, que el uruguayo tenga sentido de la vida, que sepa disfrutar de las cosas buenas, por ejemplo el fútbol, y que goce de una alegría completa. En el extranjero se dice a veces, yo tengo algunos amigos que de otros países de habla castellana que dicen, es más amargado que un uruguayo. No puede ser, es decir, nos tiene que resultar un agravio. Y la verdad de las cosas es que no nos puede resultar un agravio porque es una comprobación de la realidad, no hay más que ver buena parte del cine uruguayo, que me gusta verlo, pero me gusta verlo por uruguayo, pero en realidad después de terminar de beber whisky, muchos argentinos o muchos extranjeros quedan con un cierto desánimo, incluso entre otras cosas porque no se sabe si la chica, la mujer, se va o no con el brasilero, ¿no es cierto? Pero eso es otro tema. Responsabilidad de desterrar esa frase del uruguayo amargado por el optimismo y el espíritu positivo para encarar la vida. Con estas cuatro cosas pienso que contesto la primera pregunta que Agde me formula. La segunda pregunta es qué debería hacerse actualmente a nivel terciario para viabilizar los objetivos de futuro. Y tiene un papel trascendente la universidad en el cambio cultural que se requiere para difundir entre las mujeres y los hombres una cultura de trabajo bien hecho, un hacer arraigar en ellos el valor de la convivencia, la riqueza de la familia, el espíritu emprendedor y una mentalidad innovadora. La sociedad civil y la universidad en particular tienen un rol crucial en el proceso de desarrollo, en el proceso de difusión de este cambio cultural y de esta impregnación en la sociedad de estos valores, porque el desarrollo es esencialmente un fenómeno cultural, dice Benedicto XVI, en una alocución llamada combatir la pobreza, es decir, que no es Francisco solo el que habla de combatir la pobreza. El desarrollo es esencialmente un fenómeno cultural y la cultura nace y se desarrolla en el ámbito de la sociedad civil. Pero no basta con el desarrollo económico. Es más, resulta indispensable para mantener ese crecimiento económico un desarrollo social que impregne esa sociedad de valores como la cultura del trabajo, como la cultura de la convivencia, como el valor de la familia, como el carácter, la mentalidad emprendedora, la mentalidad de innovación. La universidad tiene también la responsabilidad de formar maestros y profesores para esa difusión de valores. Son necesarias reformas urgentes para que nuestros maestros y nuestros profesores tengan calificación de alto nivel. Permítanme decir que en la Universidad de Montevideo tenemos un programa Educadores para el Cambio, en el cual becamos en un 80% la matrícula, que ya de por sí es barata, para formar 90 docentes o profesores que impliquen
este tipo, digamos así, de profesional. En cualquier país del mundo la pedagogía o la educación es una carrera universitaria común y corriente. Aquí en Uruguay, no sé por qué motivos ni vienen al caso, estamos tratando de sacar una universidad de la educación. Quizá Rodrigo deba tener más fresca la historia del vínculo entre el IPA y Humanidades, que son dos cosas distintas, que en la Universidad de Montevideo tenemos dos cosas diferentes. Humanidades por un lado y el INSE para la educación, para la formación de maestros y para jerarquizar a los maestros. No decir, bueno, solamente llegó a maestro. No, el abuelo de Eduardo, cuando llega a maestro, da un gran paso. El paso de tener en sus manos lo más importante que puede tener un país en sus manos, que son la educación de los niños. ¿No es cierto? Y de manera que no es un tema demagógico, es decir, los maestros tendrían que ser los más privilegiados y los más jerarquizados. Yo recuerdo en secundaria, en la época que yo hice, que no hace tantos meses, estaban en el Vázquez Acevedo los mejores profesores de la Facultad de Derecho dando clases de literatura y de historia. ¿Cierto? Es que también a ese nivel no es un tema económico el que se mueve, sino que es un tema de realización personal. La universidad, por lo tanto, está a la vanguardia en la formación de docentes y está a la vanguardia también, como nos decía Jorge, en esa articulación con la empresa y articulación con el Estado. Es decir, es un ejemplo, a mi juicio, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, en virtud de que sabe proveer y sabe hacer esas articulaciones, sabe hacer aceite detrás de esas articulaciones de esos tres círculos que mostraba Jorge en su diapositiva, que fue de las pocas que pude ver desde acá. La universidad tiene ejemplos, y un ejemplo solo es el de haber provisto al país de investigación pura para que empresas innoven. Por ejemplo, la industria del software, donde muchos se formaron como profesionales en esa área antes que en países más grandes y más importantes no tuviera tanta difusión. Y hoy la industria del software es un pilar muy importante en nuestro sector exterior de exportación, porque hubo algún visionario, hubo un grupo de visionarios que no solamente diseñaron una carrera adelantada, entre comillas, para las necesidades del país, que de esa manera incluso sirvieron un poco como acicate, que muchas veces uno piensa, bueno, la industria forestal, ¿a qué se debe? Se debe a una ley que estableció subsidios. La industria del software también tuvo sus beneficios fiscales, pero en realidad se debe a que gente se dio cuenta que por ahí venía la cosa y gente lista, como Jorge, estudiaron eso. Después se dedicaron a la educación y a otras cosas. Bueno, la tercera pregunta es los objetivos de mediano y largo plazo. Y aquí voy a hablar de los 5 valores que he estado mencionando. El primero es la cultura del trabajo. Un cambio en la actitud de las personas. El trabajo debe ser motivo de gusto, el lugar para disfrutar, por la satisfacción de hacerlo bien y de gozar de la tarea. La clave es el sentido de realización personal y la utilidad que se siente por el trabajador cuando ve que su labor es positiva, es apreciada. Seriedad, profesionalidad y excelencia deben acompañar la labor. Ser exigente con uno mismo en la calidad. El secreto está en el cuidado de los detalles, que terminan haciendo un buen producto o un servicio de buen nivel. El hombre fue creado para trabajar, así como las aves para volar. Y el hombre fue creado también de naturaleza sociable. Y cuando la persona humana entra en vínculos con otros, se hace más hombre o más mujer. Decía Saint-Exupéry que el hombre se conoce por la calidad y la cantidad de sus vínculos. La convivencia expresa esos vínculos entre las personas que, cuando son muchos, pero sobre todo cuando son de calidad, enriquecen al hombre, lo realizan, le permiten conseguir una vida lograda. El trabajo no es todo para conseguir una convivencia armoniosa, pero es condición sine qua non. De manera que si no hay una disponibilidad para aplicar las energías corporales y espirituales a algo útil, que eso es el trabajo humano, el aporte, el
el aporte de la convivencia no se produce. Y cuando hay disponibilidad para el trabajo, se descubre que el trabajo es servicio. Y cuando se encara la vida como un servicio, la persona encuentra su lugar en el mundo. Pero sea cual sea el valor o el prestigio social de esa labor que lleva a cabo, más allá de la búsqueda de un lógico provecho económico, quien trabaja se dignifica, pero está encontrando su lugar en el mundo, que Dios lo creó para ejercer y servir con esa profesión determinada. Y haciéndolo, adquiere la alegría de ser útil, la satisfacción de cumplir con el deber que su propia esencia le exige. Hablamos del gozo de saberse útil, porque uno aportó algo útil, un dato cierto, la sonrisa que arranca la enfermera del paciente dolorido, la seguridad que se adquiere después de un consejo acertado del profesional que nos asesora, la comprobación de que uno es útil hace tener a quien trabaja y por tanto sirve, la convicción de que es una persona única en el universo. Y esa convicción está lejos de la arrogancia del tirano que procura que todo gire en torno a sí mismo. Es la convicción de haber sido creado por Dios para trabajar, es decir, servir, en ese lugar determinado y en ese instante preciso. El segundo de los valores es el valor de la convivencia, que está en crisis entre nosotros también. Pasaron esos tiempos en los cuales dejábamos las puertas de las casas abiertas, pasaron esos tiempos en los cuales los jardines iban hasta el borde de la vereda, al borde de la calle. Y algunos hablarían de seguridad pública, yo prefiero hablar de convivencia, que es un valor que se adquiere también en la educación, se adquiere en la familia, se adquiere en todos los que son responsables de encarar estos cambios sociales que van más allá de los datos económicos. Una convivencia segura requiere una cultura de trabajo y una educación en valores. Para tener previamente esa convivencia es necesario garantizar una vida con las necesidades indispensables satisfechas. No solo la alimentación y la salud, sino también un espacio para la cultura, para el entretenimiento, para el progreso espiritual. Y hemos dicho necesidades indispensables porque pueden ser necesidades inventadas propias de un afán de consumo que no dan sosiego ni provecho. Es necesario contentarse con lo que basta para una vida sobria y templada, sin ataduras innecesarias. Mientras no exista un progreso social que eduque para el trabajo y ofrezca abundantes empleos, no habrá integración social, integración urbana, y seguirá existiendo esa fragmentación geográfica que nos mostraban los cuadros de la ciudad de Montevideo que nos mostraba Eduardo, que son un estigma, ¿no es cierto? Hay ejemplos excelentes de organizaciones de la sociedad civil que sabiamente el Estado apoya por medio de aportes del INEFOP o del INAU, en el esfuerzo por derrotar esa separación entre pobres y ricos. Y eso también, ese esfuerzo es a nivel de primeros años, ¿no es cierto?, a través de competencias deportivas que mezclan a los niños de Casaballe con los niños de Carrasco. Y de esa forma se conocen y ese peligro de la incomprensión o de la ignorancia queda sustituido muchas veces hasta por una amistad. Competencias deportivas o competencias científicas, las famosas Olimpiadas de las Matemáticas, ¿cierto? Es decir, que reúnen a 30.000 niños de escuelas primarias de todo Montevideo para competir en matemáticas, ¿cierto? Y participar después internacionalmente representando al Uruguay, ¿no es cierto? Y ahí no hay origen, ahí no hay pelaje, ahí no hay escuela paga o escuela gratuita. Además de la educación, con su escolarización temprana, con su formación continua, con el trato y formación a los padres, se requieren también para esta cultura de la convivencia horarios escolares de tiempo completo para permitir el trabajo a la mujer. Se requiere también la asistencia a la familia, primera educadora. Se requiere profilaxis de la drogadicción, se requiere viviendas decorosas, se requiere espacios amplios de recreación. Yo conozco a la intendenta de Montevideo y cuando la veo le pregunto, ¿qué tenés entre manos? Y ella siempre me habla de algún parque, de alguna plaza,
Pocas veces me habla de alguna calle, y menos del pasaje Colón, o no sé, famoso. Bueno, tercer valor, el espíritu emprendedor. ¿Cómo estoy de tiempo? Faltan 3 minutos. El espíritu emprendedor es salir de nuestra inercia y mejorar. Más de uno llega a la meta después de 4 o 5 intentos y aprendió con los fracasos. El uruguayo es poco emprendedor. Hay una campaña cultural de difusión de estos valores, de emprendimiento, de lanzarse, de no tenerle miedo al riesgo. El espíritu emprendedor es el resultado de personalidades ricas que saben proyectar un futuro mejor. Todas las universidades están en esto. A todas las universidades en Uruguay les interesa la mentalidad empresarial. Yo tengo aquí un ejemplo concreto, positivo, que es que hace un mes representantes de las 4 facultades de ingeniería estuvieron durante 15 días en Stanford estudiando la promoción del espíritu emprendedor y la innovación y echando las bases, con el apoyo de la ANI, de un centro nacional y un proyecto muy ambicioso de fomento de estas actitudes. Vamos a tener que financiarlo cuando ese centro esté, pero esto está en la línea correcta y en la línea también que señalaba Jorge de hacer cosas juntos. Las facultades de ingeniería en ese sentido nos llevan ventaja a otras facultades. El cuarto valor es la innovación, la investigación y la innovación. Descubrir cosas nuevas y ponerlas en práctica está en las raíces de los grandes cambios en la vida de los hombres. La máquina de vapor, el ferrocarril, el automóvil, las nuevas fuentes de energía, Internet. Y un pequeño país como el nuestro tiene posibilidades de aportar al mundo más que productos primarios. El quinto valor, podría hablar más de innovación, pero es uno de los temas en boga, igual que el de la educación. El quinto valor es el trabajo en equipo. Cada persona tiene algo que enseñar. Aprender a tener socios. Y esto a nivel de empresa y a nivel de país. Existen entre la mayoría de los economistas uruguayos más coincidencias que discrepancias. Es decir, existen políticas de Estado en grandes líneas. Y han destacado ellos el rol crucial del crecimiento económico para reducir la pobreza, para aumentar la igualdad de oportunidades, para mejorar la distribución del ingreso, para disminuir la emigración. Y ha existido también un énfasis transversal a la importancia de acompañarlo con políticas sociales más eficaces y mejor focalizadas. Esto es algo propio de los 4 partidos políticos, una convergencia de ese pensamiento económico. Yo tenía ganas de hablar, aprovechando que había una cuarta pregunta, de 3 temas más, que es la internacionalidad, es decir, ese insertar al Uruguay en el mundo, es decir, hacer uruguayos del mundo, no solo futbolistas, como Cavani, o como Suárez, o como muchos otros, ¿no? Que bienvenidos sean, ¿no es cierto? Que son un paradigma de esfuerzo y de trabajo para la juventud, ¿no es cierto? De manera que ese tipo de deportista le hace mucho bien al Uruguay, ¿no es cierto? Que aparezcan valores de ese tipo y no como otros artistas del espectáculo argentino, que mejor no damos los nombres, pero todos los tenemos en la mente, que hace referencia a la propaganda del espectador, ¿no? Internacionalidad. Formación universitaria para ser uruguayos internacionales, uruguayos del mundo, que tengan ganas de estar desde Uruguay trabajando hacia el mundo, o si no que vuelvan. Ética, no solo porque es deseable, sino también rentable. Honestidad, integridad y transparencia, que seamos intransigentes con este tema, y respeto a la institucionalidad. Guarda de las libertades democráticas, pero también celoso respeto a la institucionalidad, a la seguridad jurídica que se necesita para poder planificar inversiones y defender el funcionamiento del mercado y evitar la corrupción y los desequilibrios derivados de la informalidad. Esto era lo primero que tenía para decir, prácticamente todo. De repente hay 5 minutos después, pero creo que casi todos nos hemos excedido. Muchas gracias. Señoras, señores, amigos y amigas todas, muchas gracias por esta ocasión de presentar ante ustedes los puntos de vista de la conducción colectiva de la Universidad de la República y sobre todo muchas gracias por el tema que nos han planteado, Uruguay 2030, Proyecto de Nación. Intentemos una respuesta muy sintética
y después trataremos de elaborarla un poco. País de aprendizaje solidario es el proyecto de nación que nosotros intentamos resumir en 4 palabras. Creo que tiene que ver con lo mejor de la tradición nacional, la vocación del naides es más que naides, con el cual Wilson Ferreira en tiempos del exilio le explicaba a la gente qué era el Uruguay que quería recuperar, pero también la idea de sumar esfuerzos para que la acción colectiva nos lleve adelante a todos, con vocación de que la igualdad aparezca en lo que es clave en la desigualdad de nuestro tiempo, que es el conocimiento. Esta noción de país de aprendizaje solidario hemos tratado de elaborarla con Judith Schutz y con Gerardo Caetano en distintos trabajos académicos. Aquí trataremos de presentarla muy sintéticamente, aludiendo a ciertos ejemplos de lo que nuestra institución hace, porque nos parece que es obligación de la Universidad de la República aprovechar cuánta ocasión se le da para rendir cuentas ante la sociedad. Los fundamentos de esta visión son 2. En primer lugar, una concepción del desarrollo. La concepción del desarrollo ilustrada por la obra de Amartya Sen, que ve en términos normativos al desarrollo como la expansión de las capacidades y las libertades de la gente, individual y colectivamente, para llevar adelante vidas que tengan motivos para considerar valiosas. Con 2 agregados absolutamente fundamentales. La expansión de las capacidades y las libertades no es solo la definición ética del desarrollo, es la principal herramienta. Y segunda observación que Sen destaca en toda su obra, esto implica ver a la gente no como pacientes, sino como agentes. País de aprendizaje solidario. En segundo lugar, una noción del siglo y del tiempo en que vivimos. No hay, como creo que hay un consenso grande aquí, posibilidades de desarrollar al país, a ningún país, sin incorporar educación avanzada y conocimiento avanzado en todas las actividades socialmente valiosas. Atención que no estoy diciendo solo en las actividades que involucran tecnología de punta, por supuesto que es así, en todas. No hay ningún tipo de actividad valiosa donde la competitividad auténtica no requiera de la incorporación de gente altamente calificada y de conocimiento adaptado a esa situación, a la problemática específica de esa actividad. ¿Cuál es el motor? En la perspectiva de lo que es la tradición de nuestra institución, el motor tiene que ser un compromiso ético. Eso es lo que viene primero. Por eso intentamos, y subrayo el intentamos, nada más lejos de mi intención que decir que logramos mucho, intentamos que ese compromiso ético esté en la raíz de la formación universitaria que ofrece nuestra institución. Pensamos que el cogobierno universitario, en tanto involucramiento y responsabilización de los actores universitarios por mejorar lo que hacen, es parte del compromiso ético. Y eso ha tenido resultados muy concretos. Hace 20 años se le exigía a la Universidad de la República que limitara el ingreso a sus estudios. El cogobierno universitario se opuso a eso. Segundo ejemplo, que ahí dice FDC, Flor de Seibo, cuando año a año hacemos llamados a estudiantes voluntarios para colaborar con el Plan Ceibal, aparecen 500 o 600 estudiantes que recorren todo el país y se forman ellos. Hemos curricularizado la extensión universitaria. Eso quiere decir que las actividades de colaboración con la sociedad, con aprendizajes interactivos, están siendo parte de casi todos los planes de estudio de la universidad. Y esta vocación de muchos jóvenes de poner su conocimiento al servicio del progreso social del país se traduce bastante más allá del propio nivel de actividad terciario. El programa Compromiso Educativo, por el cual se busca atender ese gran problema nacional que es la desvinculación en la enseñanza media, tiene centenares de jóvenes de nuestra institución y de otras instituciones terciarias, por cierto, colaborando, siendo tutores de muchachas y muchachos en situación difícil para avanzar. Compromiso ético, entonces, es el primer motor de todo esto.
Ahora bien, estamos hablando de acción universitaria. La acción universitaria es enseñanza vinculada con la creación de conocimientos. Ahora bien, a su vez, algo que no siempre se tiene claro en los países del tercer mundo, hay que generar conocimiento de primer nivel, por supuesto, pero eso no alcanza, porque lo típico de la periferia es la escasa demanda de conocimientos. Eso recorran todos los autores que trabajan en cuestiones de política científica y tecnológica y lo encontrarán. Por consiguiente, necesitamos una estrategia a la vez para impulsar la oferta y la demanda de conocimientos. Como esto último es un poco menos conversado, le dedicaré un par de minutos. Pero antes, ¿dónde estamos en el Uruguay en materia de oferta de conocimientos? Vale decir, de investigación. La investigación nacional tiene 3 características. Primero, es poca. Segundo, crece muy rápidamente. En 8 años se multiplicó por 2 de acuerdo a un indicador bastante aceptable. Tercero, es de calidad superior al promedio. Uno diría que es justo en lo que hay que invertir, ¿verdad? Algo que todavía es poco, que es de calidad y que crece rápido. Pero invertir en investigación es sobre todo generar demanda de investigación, porque eso es lo que va a hacer que se generen los recursos, las ganas, la vocación de respaldar la oferta de investigación. Por eso la universidad busca trabajar directamente con los entes públicos para que ellos nos planteen los problemas de investigación que les parece clave, y allí hay algunos ejemplos en la diapositiva correspondiente. Por eso la universidad intenta impulsar la investigación y la innovación orientadas a la inclusión social. Vamos en las terceras jornadas de esto. Hace 6 o 7 años, cuando hablábamos de investigación vinculada a la inclusión social, de innovación vinculada a la inclusión social, algunos especialistas se reían de nosotros. Ya nadie se ríe. En el mundo entero hay una nueva gama de políticas que apunta en ese sentido. Ahora bien, hay que tener en cuenta muy estrechamente al tejido productivo del país y sobre todo al tejido de las pequeñas empresas, porque son ellas las que tienen mayores dificultades para detectar y atender sus problemas de conocimiento. Aparte de diversas cosas que se vienen haciendo en ese sentido, estamos contentos y esperanzados con la posibilidad de que surja muy pronto el Centro de Extensionismo Industrial, creado en conjunto por la Cámara de Industrias del Uruguay, el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Universidad de la República, para impulsar que se detecte la demanda de conocimientos del sector productivo, sobre todo de los sectores empresariales más pequeños, y se la atienda. Lo vemos como una manera de impulsar a la vez la producción y la democratización del conocimiento. Ahora bien, lo fundamental, creo que habrá un consenso amplio aquí, es que tenemos que abrir camino a la generalización de la educación avanzada en todo el país. Esta es la clave. Si yo pudiera estar en el 2030 viniendo a escuchar quienes hablen aquí en el 2030, vendría a preguntarles, ¿y qué pasó con la generalización de la educación avanzada? Eso plantea una serie de desafíos inmensos que ustedes los conocen. Por ejemplo, si nosotros en nuestra institución, hablo desde donde trabajo, por supuesto, si nosotros en nuestra institución simplemente ofrecemos el mismo tipo de enseñanza a todos los estudiantes que nos llegan, la mayoría no podrá avanzar. Tenemos una heterogeneidad enorme al ingreso y entonces necesitamos desplegar una batería grande de herramientas diferentes para considerar situaciones diferentes con vocación igualitaria. Eso implica, por ejemplo, que tenemos un programa de respaldo al aprendizaje, Progresa, que va a buscar a la muchachada antes que termine la educación media, le ofrece orientación vocacional
nacional, le cuenta cuál es nuestra oferta educativa y quizás lo más importante de todo y lo que ilustra esta idea de aprendizaje solidario, pone en contacto a los muchachos y muchachas que están por entrar a la Universidad de la República con estudiantes de años más avanzados, sus tutores estudiantiles que ayudan en materia educativa, en materia de ubicación ante la vida en la universidad. Déjenme decirles que no conozco ejemplo mejor de esta idea de aprendizaje solidario, ni nada más gratificante para un viejo docente como quien habla, que haber visto hace 5 o 6 años una muchacha o un muchacho que entra a la Universidad de la República, esa enorme y compleja institución, tremendamente desconcertado y sin saber si va a poder seguir avanzando, y 4 o 5 años después lo vemos como tutor o tutora de sus compañeros, orientándolos, dándole una mano, diciendo cómo hay que moverse, enseñándole cosas. ¿Qué aprendizaje hacen? Un viejo dicho en la educación establece que nadie sabe una cosa hasta que no procura enseñársela a otra. Los tutores entre pares, los tutores estudiantiles ejemplifican esta idea. Naturalmente tenemos, como no me cansaré de repetir, que diversificar las modalidades de enseñanza. Esta cuestión de la heterogeneidad de los jóvenes que llegan a la institución, al conjunto de las instituciones de enseñanza terciaria es clave. En un país donde nacen apenas 45.000 niños por año o poco más, cada muchacha o muchacho que llega a la institución terciaria, a las instituciones terciarias, es como una joyita. No solo tenemos que cuidarlo por motivos éticos, tenemos que cuidarlo como apuesta de país. Para eso diversificamos las modalidades de enseñanza. No se puede enseñar a gente en situación desigual de la misma manera, y ampliamos la oferta tratando de ir a captar los intereses de los jóvenes. Hemos ampliado de 66 a 99 nuestra oferta de carreras de grado, buscando sobre todo enamorar a través de la vocación a la muchachada. Y hemos intentado cambiar profundamente nuestros planes de estudio. Los resultados empiezan a verse, son incipientes. Estamos en la Universidad de la República por primera vez en su historia haciendo un proceso de revisión integral y simultáneo de todos los planes de estudio con atención a la especificidad de cada carrera, pero con criterios compartidos, lo cual, entre otras cosas, va a facilitar, ya está facilitando los tránsitos horizontales, está facilitando que cuando una muchacha o un muchacho llegó a cierta altura de la carrera y se da cuenta de que quería hacer otra cosa, no pierda eso, pueda transitar hacia otra con cierta fluidez. Y por encima de todo, porque se trata de contribuir a generalizar la educación avanzada en todo el país, los esfuerzos mayores del periodo van hacia la descentralización y la regionalización. Y no son la misma las dos palabras. Descentralizar está muy bien, regionalizar está mejor. ¿Por qué regionalizar está mejor? Porque regionalizar quiere decir hacer políticas educativas en función de las necesidades y los protagonismos de cada región. No son las mismas las carreras que estamos impulsando en el noreste que en el noroeste que en el este. Surgen de un diálogo con la sociedad civil y el sector productivo en cada lado. Hemos asumido ciertos compromisos y estamos obteniendo resultados tentativos. Allí hay, en la obligación que tiene la Universidad de la República, financiada por toda la ciudadanía, de dar cuenta permanentemente de lo que hace, algunos resultados. Nos comprometimos a que íbamos a hacer 12 ofertas educativas nuevas en este periodo. Ya podemos asegurar 31. La gráfica de abajo muestra la evolución de la oferta educativa total en el interior del país. Estamos lejísimos de sentirnos satisfechos. Sentimos sí que estamos avanzando en la buena dirección. Estas actividades, de las cuales podría darles más detalles, pero creo que la brevedad es probablemente el mérito más apreciable en estas exposiciones, tienen 3 facetas comunes. La primera es la solidaridad en el uso del conocimiento, en la generación de conocimiento y en la formación.
Fíjense ustedes, señoras y señores, que el conocimiento en el mundo está siendo un factor de desigualdad creciente. Quienes acceden al conocimiento tienen una buena situación para seguir accediendo al conocimiento. Quienes no acceden al conocimiento tienen una buena situación para no seguir accediendo. Eso algunos lo llamamos efecto Mateo generalizado. Proviene de un versículo del Evangelio, según San Mateo, que dice aproximadamente: al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que no tiene. Esta expresión fue introducida hace muchos años por Robert Merton, el fundador de la sociología de la ciencia y la tecnología, para referirse a procesos internos de la ciencia y la tecnología. Nosotros pensamos que el mundo está viviendo un efecto Mateo generalizado, tomamos esa expresión y por eso apostamos a la solidaridad, lo mejor que tenemos los seres humanos, para revertir esa tendencia. La segunda característica que tienen estos procesos es que en ningún caso los actores universitarios se consideran los depositarios del conocimiento, sino como partícipes en procesos interactivos de aprendizaje. Hay que subrayar que se aprende en las aulas, pero se aprende cada vez más y sobre todo fuera de las aulas, en los procesos productivos, en los procesos de resolver problemas colectivos, en la interacción entre distintos saberes. Por eso, nuestra tercera faceta es apuntar a que hay que educar en las aulas, pero sobre todo más allá de las aulas. Para nuestros propios estudiantes, cuando una muchacha o un muchacho colabora con el Plan Juntos o sale a trabajar en la gestión integral del riesgo ante inundaciones o muchas otras cosas, aprende él y ayuda a otros a aprender. Hemos reformulado nuestro programa de educación permanente pensado para formar graduados y que seguimos impulsando a que forme graduados, de tal manera que el programa de educación permanente vaya a buscar gente que quiere aprender y a partir de sus intereses específicos, sea lo que sea, el cultivo de tal cosa, el mejor desarrollo de un cierto proceso industrial, lo ayude a eso, pero también lo ayude a que se acerque al sistema de educación formal. Estamos librando una batalla muy difícil, que es abrir vías de entrada a la universidad a gente que no ha concluido la educación media, pero que tiene capacitación y nivel cultural demostrable como para acceder a la educación superior. Pensamos que eso es una apuesta al desarrollo y es una apuesta a la democratización del conocimiento. Miremos al 2030, ya acercándonos a cumplir con el horario que nos ha sido asignado. Un indicador sustantivo, el que me gustaría poder venir en el 2030 acá, sentarme a alguna mesa por allí y ver que me cuenten quienes estén acá qué ha pasado, es la graduación terciaria. ¿Cómo está en este momento? 2012, los datos, los del 2013 naturalmente no los tenemos todavía, en materia de graduación terciaria el Uruguay. Del orden de, me corregirán mis compañeros de panel, 1.500 graduados de las instituciones universitarias privadas, del orden de 1.500, estoy redondeando las cifras, de egresados de las instituciones de formación docente, que es nivel terciario, y del orden de 6.000 graduados de la Universidad de la República. Eso suma, grosso modo, 9.000 graduados en el año 2012. ¿Podemos llegar a 15.000 en el 2020? Nosotros no tenemos dudas de que con ciertos esfuerzos podemos llegarlo. Las instituciones universitarias privadas conocen mucho más que yo del tema, pero si uno mira la tendencia en el país y fuera del país, va a crecer sustantivamente la graduación en esa oferta educativa. La Universidad de la República ha crecido de 4 a 6.000 graduados en los últimos 7 años y todavía no se están viendo los resultados de nuevas inversiones en el interior, nuevas carreras, etc. Pensamos que podemos llegar a 8 o 9.000. Va a estar ya funcionando, esperemos, una institución universitaria de educación como es debido, con lo cual estará recobrando las vocaciones de quienes quieren ser docentes. En el 2000 y poco había mucho más egresados de formación docente. La Universidad Tecnológica estará ofreciendo sus graduados. Es perfectamente posible, si nos rompemos el alma, llegar a 15.000 graduados en el 2020. Y eso significa, con cuentas que les ahorro, que en el 2030
el Uruguay podría decir lo siguiente: por cada 2 nacimientos va a tener más de un graduado. Y eso significa que a cada pareja que tenga un hijo o una hija en ese año, el país le va a decir: madre, padre, te estamos ofreciendo para tu hijo una probabilidad superior al 50% de que acceda a la formación terciaria. Tenemos ciertas condiciones para ello. Voy a mencionar nada más que 2. Una es la transformación de la enseñanza media en su conjunto. No estoy hablando de secundaria solamente. La educación media en su conjunto. Una pildorita sobre un tema que merecería varias horas de discusión. La enseñanza media, a nuestro modesto entender, debiera ofrecerle por vías variadas a todas las muchachas y a todos los muchachos, eso se llamaría universalización de la educación media, una formación que le permita 2 cosas, aparte de la formación ética, ciudadana y cultural: ingresar al mundo del trabajo y seguir estudiando a nivel avanzado. La vieja contraposición entre lo uno o lo otro, la antigua contraposición entre bachiller, con contenido un poco peyorativo, y egresado de la escuela industrial, esa contraposición que el país ha avanzado en su superación debiera quedar enterrada. No importa cuál sea la vocación de una muchacha o un muchacho, a los 18, 19 años, al concluir la educación media, tiene que tener y puede tener una formación que le permita la incorporación inmediata al mundo del trabajo si quiere o lo necesita, y seguir estudiando a nivel superior. Sé que me están quedando los 3 minutos y estoy llegando hacia el fin de mi exposición. Pero esto tiene un requisito que es todavía más complicado. Necesitamos, y yo voy a deliberadamente decir que no voy a hablar de política de Estado para la educación. Eso es restrictivo. Necesitamos una política de nación para la educación. Por supuesto que el Estado tiene que ser el articulador del proceso, pero hay que convocar e involucrar a los actores sociales en su conjunto, a los actores educativos, a todos los actores educativos, a los actores productivos, a quienes enseñan. El país tiene que sentir que hay una política de nación para la educación. Y bueno, para terminar, uno tiene la obligación de rendir cuentas desde lo que hace la Universidad de la República ante el país. La gráfica, desde el 2005 hasta el 2012, muestra lo que ha pasado con la evolución de los graduados. No es el único indicador importante, es probablemente el más importante, es el que sugerí para apreciar lo que hacemos de aquí al 2030. Hemos logrado avanzar en un poco más de 50% en 7 años. No estamos seguros de que sigamos lográndolo. Necesitamos colaborar con todo el país, necesitamos que todo el país nos apoye, necesitamos ratificar nuestra vocación de hacer más, hacer mejor y hacer diferente, o sea, más esfuerzos y más cambios. Pero si juntamos todo eso, podremos cumplir con nuestro deber, que es nuestra parte, nuestra pequeña parte, pero parte importante al fin en lo que es fundamental para el país. Un país de aprendizaje solidario al 2030 es un país donde las madres y los padres, cuando nacen sus hijos, piensan que si ellos lo quieren, pueden acceder a la educación terciaria. Muchas gracias. Como cierre, entonces, tenemos una instancia de como máximo 5 minutos de comentarios respecto a lo que se dijo, en el mismo orden que estuvimos hoy, o sea, comenzando con Casarotti, segundo con Grunberg, Pérez Castillo y Rodrigo Arocena. Gracias. No tengo demasiado para decir, aparte 5 minutos. Quizás, bueno, primero agradecerle a los panelistas su presentación. Uno se queda pensando varios temas. El rector Grunberg, aquí a mi lado, me ha mencionado algunas veces, me parece que se hizo el vivo un poquito, porque creo que aportó muchísimo y realmente una de las cosas que me parece
y a mí me aportó, aprendí muchísimo de la presentación, sobre todo por el tema de los números, de mirar un poquito, estoy totalmente de acuerdo con el tema del benchmarking. No quiero justificar nada, simplemente quiero decir que es interesante, y que eso es lo que hace un buen debate, mirar las cosas de dos lados. Yo me doy cuenta, está bien eso, tiene toda la razón, pero realmente yo me doy cuenta que miro un poquito el tema desde el lado de donde vengo, que es de trabajar con los jóvenes en los barrios. Entonces, una veces pierde un poquitito, o sea, desearía los niveles de la región para los chicos que no llegan a terminar ni siquiera en nivel medio. Yo creo que eso es Pero evidentemente, cuando uno mira el tema del país y el tema del país del conocimiento y los números que comparó de Singapur, de Corea del Sur, después de Israel, que eso pasó más arriba, y otros países que tenía por ahí, sí, creo que hay mucho para aprender ahí, sobre todo de qué hicieron, porque no contó nada, y yo sé que lo hacen en otros lugares, de cómo han logrado llegar a esas cuestiones. Bueno, contó un poquito la experiencia de Finlandia, de las maestrías, me parece que es sumamente interesante. Y desde ya, sin duda, lo han dicho todos también, subirse a esto. ACDE tiene la ventaja de juntarnos. Nosotros tenemos el problema de no juntarnos después. Entonces vamos a pedirle a la gente de ACDE que nos junte más seguido y hacer conversaciones más de este tipo. Yo creo que son sumamente valiosas. Y después, el triángulo virtuoso, que en Uruguay no es tan virtuoso, entre gobierno, empresas y universidades, lo hemos repetido, creo que sí que es verdad. Y quizás yo diría, me parece sumamente interesante el enfoque económico de la educación, sobre todo para el desarrollo productivo, no solamente un tema de desafío moral, sino también de desarrollo productivo. Necesitamos un país más productivo para tener más plata, para invertir más en educación, me parece que eso me parece que es claro. Cuando habló de los incentivos, yo de vuelta pensando desde el barrio, el incentivo peor no es el fútbol. El incentivo peor en este momento es el narcotráfico, yo creo. O sea, yo creo que realmente cuando uno mira los números y las posibilidades que tienen los chicos, hacia dónde quieren ir, y cuando uno ve las posibilidades reales que tienen en los contextos donde están, realmente la venta de droga hoy es un incentivo importante. Va a destruir el tejido social eso, y no tenemos incentivos para que terminen la educación media. Creo que ahí tenemos un tema que articula otros temas como política social y eso, y que compite fuertemente con los incentivos para el desarrollo de un país productivo. Pero capaz que acá exagero un poco, pero lo digo porque me parece que lo percibo un poco de esa manera. Y después, quizás coincido completamente con este tema del desarrollo de Amartya Sen, de la expansión de la libertad y capacidades. Creo que todos nuestros enfoques apuntan exactamente en esa misma dirección. Los números que presentaba de los graduados que queremos, de los números de 15.000 para el futuro, me parece que es un dato interesante, pero la pregunta ahí de nuevo es ¿cuáles son los indicadores que utilizamos para saber? Yo creo que ¿cómo hacemos? O sea, ¿cuál es el tipo de indicador que utilizamos? Porque realmente ahí creo donde tendríamos que aclararnos más y tener mejor información para saber si estamos terminando la educación superior, cómo se está terminando, qué quintiles la terminan. Creo que por lo menos un porcentaje de la población vinculada a la población que tendría que terminar y cómo estamos es un indicador bastante universal. No me terminó de convencer mucho la construcción de ese número en función de los nacimientos y eso me pareció, que daba una cifra como que finalmente el 50% de la población en el futuro va a acceder a la educación universitaria, pero realmente no sé si es un buen número. Pero bueno, yo no soy doctor en sociología y en matemática, entonces capaz que la pregunta es ¿qué tipo de indicador tenemos para justamente medir los éxitos de las políticas públicas que estamos teniendo en este momento? Y bueno, nada, agradecer de nuevo la presentación que tenemos. Gracias. Bueno, comparto con Eduardo el agradecimiento a ACDE por habernos juntado. Además, nosotros nos juntamos cada tanto, pero se nos pasa el tiempo hablando del Ministerio de Educación y todos los papeles que tenemos que llevar. Desde hoy hablamos de otra cosa, que es una buena ocasión, así que agradecimiento a ACDE, a los colegas por estar todos hoy acá. Nuestra presencia hoy acá es un buen síntoma, porque hace 10 años no era muy factible. Hace 20 había solo 2 universidades, así que ya es un buen síntoma. En estos par de minutos finales quería solamente decir que, bueno,
Hay un programa de reforma de educación que hay que hacer. Fórmula prêt-à-porter no hay. Yo fui a Finlandia, no fui a Corea, pero estudié bastante el tema de Corea, estudié el tema de estudié en Israel, Canadá, Singapur, hice bastantes casos de estudio comparativos y la conclusión es que primero se puede mejorar, segundo se puede mejorar en un tiempo muy razonable, no hay que esperar generaciones. Lo tercero es que no hay fórmula prêt-à-porter. Cada país, Finlandia y Corea son las dos superpotencias del mundo en educación hoy, indiscutidas. Son las dos superpotencias mundiales en educación. La que viene atrás es Polonia. En el próximo PISA, Polonia seguramente va a aparecer arriba, fundamentalmente porque articularon distinto la educación técnica secundaria y la educación secundaria académica, una de las grandes cosas que hizo. Pero a lo que tiene a todos los investigadores intrigados es cómo Finlandia y Corea son dos superpotencias mundiales, son totalmente distintos, culturalmente, sus sistemas educativos. En Corea los niños estudian de 6 de la mañana a 2 de la mañana. Van a clase, después van a clases particulares y después estudian en la casa. Y empiezan a los 3 años. En Finlandia empiezan a los 7 años. No hay deberes prácticamente y no existen las clases particulares. Es muy distinto. Hay una influencia religiosa bastante importante en Finlandia que no hay en Corea. Es muy distinto de todo punto de vista. En Corea hay exámenes todos los años. Los exámenes hacen que los alumnos entran o no a las universidades, los marcan para toda la vida. En Finlandia no hay exámenes, high stakes exams no hay. Son muy distintos. Y sin embargo, cuando se analiza en profundidad, esto ha intrigado mucho a los investigadores, dos casos tan distintos y sin embargo son dos superpotencias mundiales que tienen en común. Y lo que tienen en común es que a un determinado nivel conceptual y filosófico han tomado como un deber moral el progreso a través de la educación. Y creo que eso es una lección para muchos países, entre ellos para el nuestro. En un momento fue, cuando hicimos la masificación de la educación primaria, Uruguay tuvo en ese momento, asumió un compromiso moral de mejorar la situación de su población a través de la educación. Pero después eso se perdió a lo largo de las décadas. Conjuntamente con lo educativo, señalo para terminar un par de cosas que decía hoy, con la educación no alcanza, con mejorar la educación no alcanza. Hay algunos cambios culturales importantes para hacer en nuestro país. Uno es el benchmarking estratégico. Y otro es diferenciar el gasto del resultado, o en otras palabras, introducir la rendición de cuentas a la cultura nacional. Y finalmente, tenemos un problema importante de subvaloración social de dos actores que son muy importantes para una sociedad del conocimiento, que son los docentes y los empresarios. Nuestro país tiene una subvaloración social tanto de docentes como de empresarios, y es otra cosa que se ve distinto en Corea y en Finlandia. Tanto en Corea como en Finlandia, los docentes son profesionales altamente valorados. Son muy distintas las carreras docentes. El docente en Corea gana el mismo sueldo que un neurocirujano. Un docente de secundaria de matemática gana lo mismo que un cirujano. En cambio, en Finlandia, los docentes tienen sueldos promedio. Gana lo mismo que una enfermera o que un bombero, más o menos, que a nivel de sociología de las profesiones es más o menos. Y sin embargo, lo que tienen en común esos dos países, si bien el salario es muy distinto, que la valoración social es elevadísima. Por eso los graduados, los mejores graduados de secundaria, quieren entrar a la carrera docente, cosa que no ocurre en nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. Esperamos sus próximas invitaciones. En mi tiempo, que espero hacer de menos de 5 minutos, quería subrayar un poco algo que quedó dicho,
que es la comunicación entre el estudiante y el docente. Cuando hablaba Rodrigo de tutoría de pares, a mí se me ocurre también que es la tutoría del docente con el alumno que se siente perdido, que a veces por eso mismo es necesario que las clases sean de menos número, de manera que a cada uno de los estudiantes en la universidad se los pueda tratar como características particulares que tiene y se sienta como en una segunda familia en la universidad, ¿no es cierto? Es decir, por las competencias deportivas, pero también por esa amistad de los corredores, por ese aprendizaje en valores para la vida, que van bastante más allá que la suma, la tabla de multiplicar. Ese era un punto, y el otro punto era reiterar que a mi juicio, con imitación respecto de otros países o con cuestiones económicas, no alcanza. Es necesario que la sociedad toda se ponga a valorizar al trabajo, porque los jóvenes hoy no lo están valorizando otras cosas, valorizar a la convivencia, porque hoy en el Uruguay es difícil, y entonces para eso la universidad, pero para eso también los sindicatos. Nosotros el 1 de mayo tuvimos un sindicalista de primer nivel en el Uruguay que hizo referencia a este mismo punto. No necesitamos obreros que no consideren al laburo, no sé, con palabras un poquito más lunfardo, pero venía a serlo exactamente la idea esta. Sí, como algo despreciable o como que echaran para atrás o que no estuvieran intensos en esa laboriosidad que yo pregonaba. Y también la familia que está desintegrada, que es un valor muy importante para sostener, es decir, en los barrios marginados uno ve gran desintegración de familia, familia monoparental incluso, en donde, o adoptivo, o hijos adoptivos, es decir, fomentar la adopción, de manera que estos son políticas sociales, es decir, nosotros podemos imitar a Finlandia o a Corea, fantástico, pero si tenemos niños que no han tenido una sonrisa cuando estaban recién nacidos, de su padre adoptante o de su madre única, porque es monoparental la familia, el ideal lógicamente es que sea biparental, entonces no estamos generando gente que vaya a ser más feliz en el futuro. Muchas gracias. 4 brevísimas pildoritas sobre la pregunta que nos plantearon para esta intervención final. ¿Qué hacer hoy? Primero, yo sugeriría que nuestra estrategia de desarrollo tenga en cuenta tanto la oferta como la demanda de conocimientos. Muy exigente en el nivel académico de la oferta, muy imaginativo en el fomento a la demanda. Segunda pildorita, tendríamos que hacer un mapa de aquí al 2030 del país, sus ofertas educativas y la generación de conocimientos. Nos aparecerían ciertos huecos que una política debiera ir colmando, huecos geográficos y huecos de tipo de especialización. Pero al mismo tiempo, si hiciéramos ese mapa hoy y lo comparáramos con el de hace 10 años, veríamos ciertos progresos. Menciono uno solamente. El Uruguay está empezando a tener generación de conocimientos de primer nivel en muchos lugares que no son solo Montevideo. Hay que prestarle atención a eso. Tercera pildorita. El país tiene que transformar a la generalización de la educación terciaria en una meta nacional y repetírselo esto hasta que estemos convencidos de que es lograble. Yo manejo para estos asuntos las cifras del anuario del MEC. Con el mayor gusto estaré listo para confrontar enfoques, cosa de sacarle punta y afinar las cifras, pero con esta idea que seguramente todos compartimos. Y cuarto, lo más urgente de hoy, hay que repensar la educación media con un par de ideas clave. Hay que enamorar a los jóvenes para seguir estudiando, eso es lo más importante de todo. Todo lo demás viene después. Es muy importante, sí, pero todo lo demás viene después. Y esto no está divorciado de la generalización de la educación terciaria, porque a la muchachada, para que termine la educación media, una de las cosas que tenemos que decirle es que tiene posibilidades de seguir estudiando. Ya casi todos los jóvenes saben que para una inserción laboral, trabajo de calidad, como se dice, no alcanza con la educación media. En suma,
Para terminar, en el mundo y en nuestro país estamos viendo cómo se acentúan las divisorias del aprendizaje, las divisorias sociales entre quienes accedemos al aprendizaje avanzado y quienes no accedemos. Para enfrentar eso, el Uruguay necesita una segunda reforma bareliana y eso es la generalización de la educación terciaria. La Universidad de la República está lista a sumar esfuerzos con todo el mundo para esto. Muchísimas gracias a todas y a todos. Agradecemos a los expositores, a todos ustedes, a los patrocinantes que hacen posible el ciclo de actividades y nos vemos en las 2 próximas actividades. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.